Bueno, creo que estamos todas y todos, ¿vale? Pues hala, venga. Egunon, comenzamos con el Consejo Rector correspondiente a diciembre de 2024 y paso al primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta si procede. Si ahí no hay ninguna cuestión, la vamos a aprobar por unanimidad de los presentes. El siguiente punto es la propuesta de aprobación del acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo del Organismo Autónomo de Derecho Quirolac. Si habéis leído la propuesta, básicamente consiste en la creación de una plaza que ya estaba dotada en la plantilla presupuestaria desde el presupuesto de 2024, correspondiente a un TAG, un servicio jurídico, que es lo que corresponde, y luego dos pequeñas modificaciones, dos errores que había sobre la numeración o sobre la nomenclatura de dos puestos de administrativo. No sé si hay alguna cuestión. Sí. Bueno, egon gara irakurtzen lanpostuaren inguruan jartzen dezuten gauza guztiak eta horren inguruan gura leike jakitea ezelan dagoen gaur egun egoera eta bestalde batetik zergaitik irakurrita ematen du Getxo Kirola badituela arazo asko gauzak aurrera ateratzea, erabili du udaletzea dituen beste pertsona batzuk eta gero azkenean kontratatu behar izan zuela norbait kanpoan, baina abenduan gaude eta hau aurreko urteko abenduan aprobatu zen, orduan zergaitik itxaron dugu hainbeste hain larri egonda. Edo behintzat horrela ulertzen du. Sí, explico. A ver, la cuestión es que hemos tenido una persona interina, por así decirlo, que ha estado trabajando durante un tiempo. Es verdad que ese contrato se terminó y en el tiempo que hemos tardado en preparar toda la documentación correspondiente ha sido ese el motivo del retraso. Y es cierto que las cargas de trabajo han aumentado considerablemente, tenemos el Cinquifadura por medio, hemos tenido estabilización por medio, hay que seguir reordenando la plantilla. Entonces, nuestra propuesta, creo que esta plaza se convierte en estructural. Creemos que en los próximos años, y vistas las necesidades también ligadas al Cinquifadura, que no es un proyecto que se haga en 3 años, creemos que es necesario hacer estructural esta plaza que ya existía, ¿vale? Esa es básicamente. La primera pregunta... Gaur egun nola dagoen? Osea, irakurtzen da nolabait, edo nik ulertu dut, dagoela pertsona bat bajan, eta horrek sortzen duela arazo bat, orduan gaur egun zelan dagoen arloa. Eta bigarren, zergaitik eman duzu hainbeste denbora. Urte bat igaro da. Bueno, como la persona que tenemos ahora, a la única persona de plantilla estructural está de baja, no sabemos por cuánto tiempo. Como hemos contado en otros consejos, es complicado saber, puedes tener relación personal con ella, pero yo no voy a... de hecho, no sabemos cuánto tiempo va a estar, ¿vale? Y hemos tardado tiempo en tramitar también porque no teníamos esta persona, y todo esto requiere del trabajo de un servicio jurídico que no teníamos. Es por el motivo por el que tenemos que acudir también a servicios externos y a servicios del ayuntamiento, que también con su carga de trabajo, pues evidentemente no somos los primeros en ser atendidos, ¿vale? Ese ha sido el motivo, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Partido Popular, Partido Socialista, JPNV, abstenciones, Elkarrekin Podemos en contra, EH Bildu. Vale, pasamos al punto siguiente. Sí. Bai, boskaren azalpentsua egitearren. Boskatzen dugu ezetz, batez ere, postu honi ezaiola eskatzen laugarren perfila. Kontuan izan da ere, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen duela postu honetarako laugarren perfila izatea, eta ez da betetzen, beraz. Te va a contestar Gorka porque ese tema le hemos debatido también, ¿vale? Entonces, como ha habido una consulta al gobierno, que creo que está además en el informe de política lingüística, igual si quieres contestar Gorka o... Erreza da, komentatu genion, eta nola Getxo Kirolaken ez dago lanposturik PL4ko eskaerarekin, PL3a jartzea gomendatu genuen. Orduan hori izan da arrazoia, Gainera, PL-ko lanpostuak gehienetan bideratuta daude itzulpen zerbitzua egiten dituzten entzak, horietariko teknikarientzat dago bideratuta. Orduan gu, nola ez daukagu plaza bat bera ere PL4-erekin,
ba, peleirua jarri diogu. Aurre ikusten genuen igual erantzun hori, baina are gehiago batez ere horregatik, pues igual bada garaia Pelelauko postu bat izendatzeko. Txosten juridikoak eta horrelako, arlo horretan egiteko, ez? Gomendagarria da eta bermatzen duzu gehiago Pelelau perfil batekin. Gure iritzia. Vale. Pues eskerrik asko. Vale, pasamos entonces al punto siguiente, que es información general. El primer punto es la información de gestión de servicio al QS correspondiente al tercer trimestre de 2024, perdón. No sé si hay alguna cuestión sobre el... Bueno, pues me alegro que esta vez esté más o menos aclarado, más o menos vayamos centrando bien los informes. Vale, hay un punto de información general que no lo he incluido, pero que os hemos enviado la documentación a todos, que es sobre la cesión, el acuerdo de, la cesión del derecho de superficie a favor de Getxo Kirolak para los próximos 15 años del puerto, de la zona de las escuelas del puerto deportivo, ¿vale? Solamente para informaros que se ha firmado ese acuerdo, que tendremos el uso y la responsabilidad de mantenerlo ya como Getxo Kirolak, porque hasta entonces era del ayuntamiento, aunque teníamos adscritos los edificios, ahora también tenemos adscrito, por así decirlo, la superficie, ¿vale? Entonces, cualquier cuestión relativa con lo que suceda, sobre todo a nivel de infraestructuras, será responsabilidad de Getxo Kirolak, ¿vale? ¿Hay alguna cuestión? Vale, pues el siguiente punto es ruegos y preguntas. Una pregunta de H. Bildu sobre el proyecto Nik Patrika Digitala. Nik Patrika Digitala. Proiektuaren helburua udalek, foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituzten eguneroko zerbitzu publikoetara iristeko espazio multzaur bat eskaintzea da. Bilbo, Erandia eta Santurtzi bezalako udalerriak programa horren parte dira. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Ba aldago Getxok programa honetan parte hartzeko planik? Horrela bada, noiz aurre ikusten duzuen martxan jartzea? Pues la verdad es que las preguntas que me has hecho sobre el tema del jurídico están relacionadas con esto también, ¿vale? Nosotros tenemos conocimiento de este programa desde septiembre, octubre más o menos. Es verdad que no podemos poder afrontarlo porque tampoco tenemos el personal para afrontarlo. Creemos que tiene una revisión jurídica previa y ahora, en cuanto ya estamos ordenando, vamos a abordarlo en breve, ¿vale? No nos hemos metido porque no teníamos las personas para hacerlo, ¿vale? Pero sí que en principio valoramos positivamente la propuesta y en cuanto pongamos nuestros servicios jurídicos en orden, lo abordaremos, ¿de acuerdo? Horren inguruan, esan duzunez, noizko aurre ikusten duzue pertsona hori lanean hastea? Gutxi gora bera, badaki... Asmoa da otsailean hastea. Vale, eskerrik asko. Asmoa, Pero... Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Joder, pues yo